Bendiciones mis amados hermanos y amigos, les damos la bienvenida, estamos muy felices. Quien les habla, el pastor Sergio Porras, y le damos la bienvenida a nuestra segunda temporada de los podcasts de la Iglesia Ibestalca. Vamos a hablar un tema bastante interesante, es el tema del pecado. Vamos a hablar qué es el pecado y vamos a hablar diferentes temas que tienen que ver con el pecado, para que así nosotros podamos entender qué es el pecado. Y está con nosotros también en este día el Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, qué alegría tenerlo aquí en esta nueva temporada. Vamos a hablar temas muy importantes. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz por estar aquí presente y este tema es demasiado importante que todos nosotros debemos tenerlo en cuenta y en nuestra mente, ¿cierto? El tema del pecado, cuando nosotros hablamos acerca del pecado, ¿no es cierto? Hoy día, pues mucha gente le parece como ya una palabra como muy antigua, porque la palabra pecado, cuando nosotros comenzamos a escuchar y a ver lo que es el pecado, si bien la palabra pecado tiene un significado muy profundo, que es errar en el blanco o quebrar una ley. Y bueno, cuando Dios establece su palabra y establece algunas prohibiciones, ¿no es cierto? Lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Dios coloca a Adán y coloca a Eva y les dice: de todos estos árboles ustedes pueden comer, de toda planta pueden disfrutar de todo, pero el Señor se reserva algo para él. Y él dice, ¿no es cierto?, que de ese árbol del bien y el mal no podían ellos comer. Sin embargo, Adán y Eva fueron engañados por Satanás y obviamente ellos cedieron a la tentación y ellos deciden romper la palabra que Dios les había puesto. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado, pareciera que Dios de alguna u otra manera lo que quiere es probar que nuestro corazón, si hay una inclinación a la obediencia, si hay alguna inclinación al entender lo que Dios quiere, o definitivamente nosotros nos gusta transgredir la ley de Dios. Entonces, Adán y Eva, ellos pecan, ¿no es cierto? Y el pecado trae consecuencias, que lo vamos a hablar después en otros capítulos. Pero cuando nosotros vemos que Dios coloca leyes, hoy día la cultura, Pastor Rodrigo, en la que vivimos a nivel global, generalmente no nos gustan las leyes, no nos gustan las normas, menos en casa, que ojalá los papás no coloquen normas, no coloquen reglas. Nos gustaría que no hubieran reglas. Pero cuando uno va a ver por qué tan importantes son las leyes y las reglas, podríamos analizar muchas cosas. Lo importante de poder conservar el derecho, los derechos de las personas. Y si lo vemos aquí humanamente, podemos ver que hasta en el tránsito, ¿no es cierto?, hay cosas donde hay señales de tránsito que si usted ve un disco pare y no para, lo más probable que va a chocar con alguien más. Y eso significa que no solo le van a sacar una multa, sino usted puede también pasar a llevar personas, que esas personas pueden salir con graves consecuencias, o uno puede salir con grandes consecuencias. Entonces, Pastor Rodrigo, a mi pensar, yo creo que de alguna u otra manera Dios se reserva algunas prohibiciones para nuestras vidas, como para probar lo que hay realmente en nuestro corazón, si realmente le amamos y le obedecemos, o realmente no le amamos y definitivamente no le queremos obedecer. Entonces, cuando uno parte, por ejemplo, ya desde pequeño, en una casa, los padres colocan reglas. Los padres dicen: esto puedes hacer, a tal hora puedes llegar, tienes que pedir permiso por esto, tienes que pedir permiso por aquello. Generalmente los hijos no nos gusta cumplir reglas. Claro. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir desde ahí, partiendo desde la base, ya desde la crianza, cuando los padres colocan reglas y nosotros desde pequeños vamos en contra de las reglas? ¿Qué nos podría compartir usted, Pastor Rodrigo? Porque todos hemos sido hijos, ¿no es cierto? Y en todas las casas, obviamente, desde ahí parte la desobediencia y parte el querer no cumplir reglas.
Bueno, la naturaleza humana hace de que nosotros vamos en contra de la regla. A nosotros siempre nos ha gustado ser libre, ser unas personas que hacer lo que uno quiere hacer según nuestras convicciones, según nuestros pensamientos. Y sin duda, si cada uno de nosotros seguimos este tipo de conducta o este camino, esta forma de andar, lo que nos hace es tropezarnos. Entonces, usted aceptó muy bien el decir de que hay unas señaléticas prácticamente en la cual nosotros, qué es lo que debemos hacer, cómo lo podemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Y para eso existen lo que son las normas, leyes, que tanto aquí en la tierra existen normas y leyes, también Dios entrega normas y leyes también para que nosotros podamos obedecerlas. Sí, claro, entonces, si en la tierra, humanamente, nosotros tenemos leyes, cada país tiene sus normas, tiene sus reglas. Si nosotros no las obedecemos, hay consecuencias. Claro. También hasta para poder conducir, ¿no es cierto? Hay leyes y también hay prohibiciones y consigo traen, cuando las desobedecemos, traen consigo consecuencias. ¿Cuánto más Dios tiene reglas para que nosotros podamos también no desviarnos de su voluntad? Entonces, el pecado, cuando nosotros hablamos del pecado, el pecado tiene que ver cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios. Pero tenemos que partir nosotros diciendo que Dios es un Dios bueno. Claro. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios bondadoso, amoroso, que siempre quiere el bien para nuestras vidas. De hecho, que el huerto del Edén fue creado para que Adán y Eva pudieran disfrutar, ¿no es cierto? Y ellos pudieran tener una vida placentera, pero sin embargo, Satanás se metió en medio para engañarlos y ellos cedieron a la tentación. Ahora, si nosotros habláramos un poco más profundo, Satanás estaba en el cielo, era una persona muy importante en el cielo y él quiso ser igual a Dios, o sea, se le metió la soberbia, se le metió muchas cosas dentro de él y debido a no tener el reconocimiento de reconocer a Dios como tal y obedecer su palabra, él fue arrojado a la tierra. Entonces desde ahí nosotros podemos entender que él anda buscando cómo la gente quiere quebrar la ley de Dios. A tal punto, Pastor Rodrigo, que hoy día la Biblia dice que en estos tiempos a lo malo la gente lo llamaría bueno y a lo bueno lo llamarían mal. Una consulta, pastor. Bueno, en mi caso, cuando yo conocí a Cristo, me di cuenta qué es lo que realmente era el pecado. Pero llega el momento, un cuestionamiento que todos nosotros los cristianos tenemos en nuestro corazón. ¿El cristiano puede seguir pecando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace un cristiano conforme a la voluntad de Dios? Lo que hay una relación con el pecado y el no pecado. ¿Cómo podemos vincular esos errores del cristiano con un simple pecado que uno puede cometer? Bueno, tenemos que reconocer lo siguiente, que la Biblia dice de base primero que por cuanto todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros no teníamos la forma de cómo ser salvos por causa del pecado. Y cuando hablamos pecado es todo lo que a Dios le desagrada. Podríamos tener una lista enorme de cosas, pero la lista nunca es cuadrada, porque todo lo que le desagrada a Dios es lo que afecta a nuestras vidas en realidad. Vicios, qué sé yo. Pero cuando alguien recibe a Cristo, cree en el Señor Jesucristo, lo acepta en su corazón, dice la Biblia según la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, que ahí uno nace del agua y del Espíritu. Y cuando uno nace del agua y del Espíritu, ahí recién viene el entendimiento. Es como que hasta ese momento hay un velo y uno no ve nada malo. Le parece que todos los placeres del mundo son a lo mejor buenos. Nadie se atreve a juzgar a otra persona por mentir,
por decir una mentira blanca, la justifican. Gente que de repente justifica una mentira porque dice, no, a lo mejor si yo digo la verdad voy a provocar un daño más grave del error que se ha cometido. Entonces, cuando uno viene a Cristo, uno ahí se da de cuenta realmente, Dios abre nuestro entendimiento, nace ese ser espiritual, nacemos del Espíritu, y ahí podemos entender qué es el pecado y qué no es el pecado. Entonces, cuando nosotros comenzamos esta vida, dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son nuevas. Entonces nosotros comenzamos un camino de santidad, ¿no es cierto? Que es un camino donde nosotros muchas veces vamos a tropezar, porque ahí la gente a veces, a mí me impacta, mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia va pura gente hipócrita que peca. Entonces aquí podemos aclarar algo de una vez por todas. Todos los que venimos a la iglesia somos pecadores que estamos buscando a Dios, buscando la forma de que Dios se perfeccione en nuestra vida. De hecho, Dios dice que la obra que empezó en nosotros, Él la va perfeccionando hasta el día de su venida. O sea, esto no es de golpe y porrazo que Dios hace una obra para dejarlo a uno completamente santo, no, sino que es una obra que Él hace. Entonces nosotros nos vamos tropezando, pero ahí aparece algo importante. Hay un versículo en la Biblia que dice, hijitos, hablando Jesús, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Jesús de antemano sabía que a pesar de que nosotros recibimos a Cristo y comenzamos este camino de santidad, en algún momento nosotros vamos a tener un tropezón. ¿Qué pasa con un cristiano, con una persona que ha recibido a Cristo? Siente temor. El Espíritu Santo está dentro de él, entonces se siente mal, siente remordimiento, siente que hizo algo más. El Espíritu Santo comienza a alertar. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Arrepentirse, tomar de la palabra. Señor, tú dices en tu palabra, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Y Dios nos perdona cuando ve la intención que hay en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa, Pastor Rodrigo, con aquella persona que disfruta del pecado? Siente cosquillitas en el estómago, aquí en el paladar, disfruta de pecar, de hacer cosas que están indebidas, de hacer cosas que no le agradan a Dios. Esa persona no tiene temor de Dios, porque cuando hay alguien que ha recibido a Cristo y tiene temor de Dios, esa persona siente la voz del Espíritu Santo hablando dentro de su vida y redarguyendo nuestro corazón de que hemos cometido. Entonces sí hay una diferencia. Yo lo llamo que el deportista del pecado, ¿no es cierto? Claro. Que le gusta ejercitar el pecado, cometer pecado, qué sé yo. Pero también está nosotros que estamos constantemente tratando de esforzarnos y llegar a la meta. Llegar a la meta. Yo creo que eso, el esfuerzo, es el valor agregado, es algo fundamental que todos nosotros los cristianos debemos tener. El esfuerzo de enmendar, el esfuerzo de arrepentirnos y el esfuerzo también de ir con Dios y presentarnos como somos, porque a Él no lo podemos engañar. Exacto. Y hay un versículo que yo tengo aquí que lo quisiera compartir, que está en Primera de Juan capítulo 1, el versículo 8 y 9 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Luego el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, punto número 1, el pecado es todo lo que nos aparta de Dios. ¿No es cierto? A Dios no le gusta que nosotros robemos, que mintamos. A Dios no le gusta que nosotros estemos mirando la mujer del prójimo. A Dios, o sea, está plasmado hasta en los 10 mandamientos. Entonces, hay mucha gente que dice, no, ¿sabe qué? Yo no tengo nada de qué arrepentirme si yo no le hago mal a nadie. Y yo le doy una moneda al que está en el semáforo, a la gente que pide en la calle, trato de ayudar a todo el mundo. Porque a veces justificamos las obras con el pecado que no tiene nada que ver una cosa con otra. La Biblia dice que todos pecamos y por causa de ese pecado estamos destituidos de la presencia de Dios, pero para eso apareció Jesús, para abrirnos un camino. De hecho, que Él dice, yo soy el camino. O sea, Él abre un camino
hacia el cielo, hacia el Padre, para que nosotros podamos caminar a través de Él. Entonces, de partida, todos pecamos. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero la solución está, si confesamos nuestros pecados a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si también decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. O sea, Claro. tenemos que tomar conciencia de que el pecado es algo que va carcomiendo nuestro espíritu y nuestra mente. Entonces, cuando no se le pone un límite, Pastor Rodrigo, al pecado, nosotros podemos llegar a tener consecuencias muy graves. ¿Qué consecuencias son? Bueno, la primera consecuencia que nosotros tenemos es que Dios se aparta de nuestra vida, ¿no es cierto? Dios se aparta de nuestras vidas. Y para los que hemos recibido a Cristo, sabemos que Dios es todo para nosotros. Dios, porque Dios se ha presentado a nosotros de diferentes maneras. Al huérfano se presentó como padre o como madre, ¿no es cierto? A la viuda se presentó como un esposo. A Dios se ha presentado de tal manera que nos ha impactado tanto y nos ha enamorado tanto, que cuando nosotros decidimos pecar y no arrepentirnos, porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, cuando nos decidimos no arrepentirnos, Él se separa de nosotros. Y la Biblia dice algo muy grave y muy fuerte, que a mí me impacta esas palabras. Dice que si nosotros pecamos, ya hemos pasado, ¿no es cierto?, a condenación. O sea, nosotros estamos condenados a ir al infierno, esa es la verdad, en pocas palabras. Pero también dice que el que se arrepiente, ¿no es cierto?, tiene la oportunidad de poder, ¿no es cierto?, ser restaurado. Entonces, la importancia, el pecado ha nacido por la desobediencia del hombre y nosotros tristemente hemos cargado una consecuencia, pero tenemos la oportunidad, gracias a Jesús, de poder libertarnos del pecado. El pecado, dice la Biblia, la paga o el salario del pecado es la muerte. O sea, y no estamos hablando de una muerte física. Sí. Estamos hablando de una muerte espiritual. La paga del pecado es la muerte. Entonces, más el regalo que Dios nos da es la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos dos caminos a elegir. Uno, si queremos caminar en el pecado, vamos a tener condenación. El otro, si nos caminamos por el camino del arrepentimiento, por el camino que Jesús trazó, nosotros vamos a tener vida eterna. Pero hoy día no podemos tapar el sol con un dedo y decir, no, que esto es bueno. De hecho, hoy día en la predicación hablamos acerca de que hoy muchas leyes y muchas decisiones que toman los países son a través de encuestas. La gente hace encuestas y según lo que opina la gente, ellos toman decisiones. Con el pecado no, porque ya hay una ley establecida por Dios, que hay cosas que nos apartan de Dios. Pastor, hay una consulta y creo que todas las personas que están viendo estos videos, el podcast, también la va teniendo. ¿Cuál es la diferencia de un pecado a otro? Porque unos dicen, hoy hay un pecado mayor, un pecado pequeñito, es blandito, y el otro no, es más fuerte. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay escalas del pecado? La verdad, nosotros como seres humanos tenemos una forma de pensar. Dios piensa de una forma diferente. De hecho, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos, ¿no es cierto?, que nuestros pensamientos. Para nosotros, una mentira quizás no es condenable, a lo mejor en muchos países, para una cárcel, ¿no es cierto? Quizás un robo, un asalto, una violación, qué sé yo, un asesinato. Claro que sí. Y nosotros clasificamos los pecados, pero para Dios no. La forma de pensar Dios es diferente. Todos los pecados para Él son pecados. Todos los pecados son pecados. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Que cualquier cosa que Dios a nosotros nos va amonestando, que tenemos que dejar, que no tenemos que practicar, el Espíritu Santo nos va enseñando a través de su palabra y a través de la amonestación de su Espíritu dentro de nosotros, de que cuando hay que dejar de practicar algo que a Él le desagrada, no es para torturarnos tampoco, porque Claro. Cuando usted ve la lista de pecados, por ejemplo,
no adulterar, o sea, no robarle la esposa o el esposo a una persona, a un matrimonio. O sea, Dios te está guardando de hacer una maldad contra otra persona. No matar es hacer algo que es malo. No mentir es el Señor diciéndonos seamos personas correctas, personas de bien. Entonces mucha gente cree que el pecado es un castigo. No, el pecado no es, la ley de Dios es un castigo. No, la ley de Dios que prohíbe muchas cosas nos está resguardando de nosotros separarnos de Dios y de ser hombres y mujeres de bien. Sí, el concepto de ley, pastor, se clasifica que es una declaración que permite, prohíbe y es permisible, ¿cierto? Y condiciona a ciertas conductas. Y sin embargo, lo que todos conocemos como los 10 mandamientos, lo que aparece en la Biblia. Y Jesús recalca esto con dos, lo resume con dos mandamientos. En el Nuevo Testamento, claro. Y los mandamientos son los dos. Claro, los dos mandamientos son muy, muy básicos, que realmente uno puede ver el amor de Dios, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es muy similar, dice la Biblia, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es importante, pastor, increíble lo que es la ley de Dios sobre nuestras vidas, porque estas hacen iluminar el pecado, iluminar, lo detecta. Y eso nosotros siempre tenemos que estar atentos, y sin duda la relación con Dios tiene que ser 24/7. 24/7. Y queremos invitar a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, ¿no es cierto?, de tomar conciencia de que hay cosas que nos afectan a nosotros y afectan a otras personas y que nos apartan de Dios. Entonces, lo invitamos para reflexionar y autoevaluarnos qué cosas nosotros practicamos que a Dios le desagradan, y si amamos a Dios tendremos el valor de poder dejarlas, y también qué cosas practicamos que afectan a nuestros seres queridos, a las personas que Dios ha puesto alrededor y que también a Dios les desagrada. Entonces, hoy día hay un remedio muy grande, y queremos terminar este capítulo diciendo que hay un remedio muy grande. Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2000 años para traernos la salida al castigo y al pecado. Así que los invitamos para que podamos valorar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y por eso Él nos dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, al Padre, a Jesucristo el justo. Así que queremos bendecir la vida de cada uno de nuestros amigos, hermanos, que nos están siguiendo en cada uno de los capítulos, y los dejamos invitados porque hay un próximo capítulo y va a estar interesante. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga.